Los colores de domingo. Los colores de domingo. Aporté en figuras como el maestro Wilfrido Vargas. También tuve el privilegio de trabajar con el maestro Luis Ovalles. Promoví también a Henry Hierro y La Gran Manzana. Colaboré con Monchi Capricho. Que son figuras no muy establecidas, ¿no? En la música nuestra. Mi gente, ustedes, mi gente, el caballo mayor Johnny Ventura con las indias de Baní. Vámonos entonces con Alofoque, con Luis Nicorporán, Brea Frank. ¿Cuál es su opinión sobre estos chicos? Respeto a esos muchachos. Yo me atrevo a decir que ellos son los Domingo Bautistas de esta generación y que tienen todos los méritos y el reconocimiento a lo que han hecho, porque han logrado la sintonía con el gran público. Y entonces eso hay que respetarlo. Cada quien tiene su forma, cada quien tiene su estilo, pero lo importante es el balance final. Bueno, en todo hay momentos difíciles, pero cuando del Canal 13 llego a Color Visión fue un desafío muy grande, y más bajo la atmósfera que había, lo más grande del país, un monstruo, claro, donde estaban todos los grandes talentos de la República Dominicana, desde Don Freddy Veragoico, Jackie Núñez del Risco, Corporán de los Santos, Nubia Piedra, y entrar en esa liga, eso representaba un desafío. Seguimos en su programa Despertar Político, señores. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Viernes recibimos con un fuerte aplauso. Aplaudimos todos. Domingo Bautista. Domingo Bautista, mi gran hermano, gran amigo del alma y amigo de este programa y de esta plataforma. Alfredo, lo sé todo. Te lo robé. ¡Muérete! ¡Maldito! Me dice maldito en el aire. Omniel, lo tengo aquí, ya no vuelve para allá. Se queda aquí a papeletazo limpio. Miguel no le dio like a ese comentario. Miguel, nos vemos. Ya, Despertar Político te lo robó. La parte chula de todo esto es que cuando Domingo dijo ahí automáticamente a papeletazo limpio, de una vez Linares dijo no, bueno, mira, Domingo, bórrame. Según unos cálculos yo hice que él estaba haciendo, que su primer trabajo fue en el 68. Oye, que mi mamá no había nacido. Sí, explícame esto. ¿Qué edad tú tienes? Ay, Dios mío. Yo acabo de cumplir 73 años de edad. Entero, pero ¿dónde están esos 73? Y no lo parece, pero nada. De los trucos. Yo soy del 1952. Dios mío. Entero, Domingo. Tenía 9 años cuando ajusticiaron al tirano. Vio a Trujillo, vio a Balaguer, vio a Jorge Blanco. A Trujillo no, pero a Balaguer sí. A Balaguer sí. Lo sufrió ese momento. Bueno, yo viví el proceso de que yo ejercí en mi primera etapa la labor reporteril radial para la época. Trabajé en emisoras como HIJB, dirigida por don Pedro Gil Iturbides. Trabajé en Radio Clarín y trabajé en La Voz del Trópico con don Mario Rivadulla. Entonces, en esa labor reporteril de esos años, había un proceso muy cargado políticamente en los años de Balaguer, y a mí me tocaba cubrir los incidentes mayormente del Liceo Juan Pablo Duarte, de la Unión Panamericana, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces era una etapa muy cargada y de situaciones muy conflictivas. Vivimos esa experiencia como reportero radial. O sea, justamente los disturbios entre los estudiantes dominicanos, la juventud contra las autoridades. Sí. La gente cree, por ejemplo, que cuando te ve en esos programas de televisión en los 80, cree que tus inicios fueron ahí, pero tus inicios fueron un poco más atrás. No, ciertamente la primera labor que yo realicé en este mundo fue de reportero radial ya. Sí. Resulta ser que para la época habían unas escuelas por correspondencia, entre ellas la Enfield School y la Difusora Panamericana, que daban unos cursos de diferentes áreas, y yo hice ese curso de periodista, reportero radial. Entonces ahí fue mi primer contacto con esto de la comunicación. Luego pasé de ahí a la promoción artística, la llegada aquí a la capital de un reputado artista dominicano, y yo me sumé a su equipo de trabajo, que lo fue el maestro Wilfrido Vargas, cuando la época de los beduinos. Claro. Entonces, pues ahí también, pues de una u otra forma estaba vinculado a lo que hacía de la comunicación, porque mi contacto era con los medios. Yo voy a comentar algo. ¿Usted es el hombre que más sabe de merengue en este país? Bueno, yo definitivamente aporté
en figuras como el maestro Wilfrido Vargas. También tuve el privilegio de trabajar con el maestro Luis Ovalles. Promoví también a Henry Hierro y La Gran Manzana. Colaboré con Monchi Capricho, que son figuras no muy establecidas, ¿no? En la música nuestra. Y de una u otra forma, pues uno tiene que estar al tanto y conocer. Y ¿qué le ha pasado? Y de The New York Band. De la New York Band. Hablar de Domingo Bautista es hablar de la New York Band. ¿Pero de dónde sale? Los colores de Domingo. Los colores de Domingo. Tú sabes que una de las partes que más me emociona de Domingo es cuando Buellón te dice, porque Buellón y tú hacían un one-two muy bueno, Francisco Carvajal Martínez, que decía, de domingo a ¿cómo se llama el artículo? ¿A qué no sabe? ¿A qué no sabe? De domingo a domingo, que me imagino que... Pero o sea, ese choque cultural que tú tenías, y me gusta algo de ti. Una vez a Domingo Bautista le criticaron los colores y las cosas, y él dijo, yo siendo un niño, dijo, a mí no me interesa eso, lo que la gente diga de él. Esa parte es lo que menos me interesa. Y miren aquí donde está Domingo Bautista con nosotros. Si usted pudiera decir al Ministerio de Cultura cómo lograr fomentar que las nuevas generaciones amen el merengue, amen la salsa, amen la bachata, porque al final de la jornada esa es la nuestra. Sí, sí. Que si usted tuviera el poder de lograr eso, ¿qué se haría? Bueno, darle soporte, darle apoyo a los talentos que presentan credenciales de calidad, y que definitivamente pues hay que preservar lo que es nuestro concepto musical que nos da identidad, porque es que toda esta tendencia modernista yo la veo muy transitoria, muy circunstancial. Esa música, insisto, de los años 70, de los años 80, de los 90, se quedó para siempre. Las cosas de ahora son como desechables, si se quiere. Claro. Pasa una... En 2 años nadie se acuerda del coro. Que no hay un diciembre sin esos merengues, no hay forma. No hay forma, y pueden tener todos los años del mundo y sigue siéndolo. Pero en el otro ámbito de su vida, además de lo musical, está la presentación en televisión, animación y todo eso. Se habla mucho de que ustedes vinieron a irrumpir como elemento disruptivo de lo que existía en ese momento, que era muy élite, y que vinieron ustedes con esa forma tan estridente. ¿Eso dio resultado? ¿Eso se puede parecer a lo que tenemos ahora con un Alofoque, con un Luini Corporán? Cada generación tiene su código. A nosotros nos tocó representar como un movimiento que sintonizó con lo que era la demanda de ese público en los años, ya cuando entramos con Colorvisión en los años 90. La televisión era muy elitista, la televisión era impenetrable. Aquí habían figuras intocables, ¿no? Sin embargo, nosotros y los que me acompañaron, pues logramos ganar un espacio porque logramos una conexión con el gran público. Y hacíamos una televisión llana, ligera, sin poses doctorales o de genialidad. ¿Y cómo consiguieron entrar? Porque romper eso y conseguir los patrocinios para tener su espacio, me imagino que no fue fácil. Fue titánico, y a presentarle a quien fuera el dueño del canal, mira, yo tengo este espacio y vamos a ser totalmente distinto a todo lo demás en un país que todavía hoy sigue siendo conservador. ¿Cómo fue eso? Mira, ¿qué se dio? En el caso mío, Domingo Bautista de la labor promocional pasa a la televisión. Resulta ser que en esa etapa yo estaba con el maestro Luis Ovalles, un reputado músico mocano. En la parte promocional, nosotros teníamos presentaciones semanalmente en Fiesta de Teleantillas con la orquesta. Ahí yo hice una relación de amistad con Aquiles Durán, que era productor del programa Fiesta de Teleantillas, y el señor Somer Carbucia. En un momento dado, Somer Carbucia sale de Teleantillas para dirigir la parte de producción del Canal 13, que fue adquirida en su momento, ¿no?, por don Guaró Aliranzo y don Jacinto Peinado. Cuando yo conozco la información de que Somer va como director de programación de ese canal, me le presento y me pongo a su disposición. Ahí nació un proyecto llamado Radio TV. Radio TV, que era un programa de una revista y se quiere de espectáculo, ¿no? Y ahí participaban figuras como Carvajal Martínez, como don Guillermo Enríquez, como Gloria Guerrero, Teófilo Barreiro y esa gente. Participaba, oye, señores, estamos hablando, ¿cuándo tú vas a escribir? Un visionario. Hay que escribirlo. Estamos hablando de figuras, Araceli Melo, que fue esposa de Yotincito, que tiene sus hijos con ella incluso. Pero esa época, Domingo, de situaciones tan difíciles,
en un momento esas opiniones políticas, porque se vertían todas las informaciones y todas las opiniones ahí. Nunca te trajo problemas con las administraciones de los canales y esas cosas. No, gracias a Dios, nosotros tuvimos siempre como la prudencia, ¿no? De ser un poquito moderado en la parte de opinión. Claro. Y siempre le daba un toque de alegría. Ese toque, por ejemplo, al Buellón, ese toque a Teófilo, a Don Guillermo. Es decir, tú le dabas ese toque, pero eso no era una estrategia como para tú dejarle la responsabilidad. No, eso era la ley de subsistencia. ¿De qué trata? Oye, que tiguerón, la ley del joseo, la búsqueda de los chelitos. Y no buscaste un lío, porque abrirse frente, y eso se replica hoy, allá en la casa nuestra, vemos, somos compañeros. Somos compañeros allá. Correcto. Y con al amigo O'Neill y Alfredo se da una dinámica bastante jocosa. Tú sabes que cuando el Buellón llegaba a hablar, dice, el presidente Balaguer. Entonces Domingo le decía en ese match, dice, usted está hablando como bajito. Dice, es que usted no conoce las invenciones de la música. Existe Alegno Magnotropo y molto vivace. Una vaina. Bueno, justamente ya se da algo parecido en esa tridencia porque siempre Domingo vive aplicando y cuqueándolo. Y los muchachos tiran no, pero me gustó una frase de Domingo que dijo hoy antes de pasar el programa. Yo soy un hombre del sistema y tienes que ayudarme a su sistema. Ahora, a propósito de eso, Domingo, ya en varias ocasiones yo te he hecho entrevistas y tú me haces un relato de todos los políticos, cuál es que tú has picado más, cuál has picado menos, cuáles son los más difíciles, porque de la época de Balaguer. Desde Balaguer yo estoy picando. Eso no es picar, eso es trabajar. Eso es trabajar. Linares padre. Señores, tenemos a Daniela Cruz Parra aquí. Mira, Linares papá le mando, yo no sé por qué Linares no manda los saludos contigo, pero Linares papá le manda saludos. Un abrazo. Domingo, háblame de la picadera. Bueno, nada, mire. Vámonos de los tiempos de Balaguer. Bueno, ¿cómo eran los funcionarios cuando Balaguer? En el año 1968, yo tuve la oportunidad, siendo apenas un muchacho, ¿no?, de ingresar a una labor de trabajo, ¿no?, laboral. En ese año, el síndico electo fue Guarionés Lluveres Montaz, que antes los alcaldes solo hacían gestiones de 2 años. Entonces yo ahí conseguí a través de un tío mío, que era político también, José Eligio Bautista Ramos Mamellón. Él me consiguió un trabajo en el ayuntamiento. Ese fue mi primer contacto con lo político. Con el poder. Los síndicos en esos años solo duraban 2 años. Sí, claro. Cumplió su gestión, cada quien tiene su compromiso, ¿no? Entonces, en una segunda oportunidad, Mamellón me consiguió un segundo trabajo, que fue como mecanógrafo del impuesto sobre la renta. Ya usted sabe. Entonces ya lo que la DGI hoy en día. Entonces yo hice ese proceso, ¿no? Ahí hice un curso de periodismo por las escuelas estas de correspondencia que eran muy de moda en esos años. Yo estudié en la Difusora Panamericana, labor reporteril periodística. Entonces ahí es que yo comienzo ya a desarrollarme en la comunicación. Lógico, como es planteable. El sistema tiene que protegerme. Porque yo soy un hombre del sistema. Domingo, la super tarde. Un proyecto interesantísimo. A tiro limpio. Pero oye que le voy a hacer la pregunta. Tú no lo dejaste que terminara tampoco como él logró. Él está apenas comenzando su acercamiento con el poder. Ahorita no lo dejaste terminar como fue que él entró. Insisto, soy un hombre del sistema. El sistema tiene que protegerme. El sistema tiene que protegerte, pero él dentro de esa pregunta dijo dónde fue que picaste más y cuál es el más tacaño. Entonces estamos hablando desde Balaguer hasta Luis Abinader. O sea, ¿en qué gobierno le ha ido mejor como profesional de la comunicación? ¿No creen ustedes que Domingo Bautista se va a meter al medio? Juégatela por tu amigo Giovanni Morillo. Juégatela. Ellos han sido consecuentes conmigo. Míralo ahí. Siempre llegan los contraticos de publicidad. Y los sobrecitos, la vaina para que tú
¡Y la gasolinita! ¡Qué bueno! Por ejemplo, pregúntale a Carlos Dever. Ay. Amigo de nosotros, Carlos Dever. A Carlos yo lo conocí siendo reportero. Y hoy es vocero de la DNCD, un gran amigo y hermano que está allá. No, te estoy hablando que hace muchos años. Con el cuentico nosotros tenemos 17 años ya en los medios, Giovanni y yo. Con el cuento iniciamos en el 2018 porque iniciamos en el 2007. Domingo, la super tarde y a tiro limpio. Háblame de esos dos proyectos. Mira, desfilaron todos por ahí. Sí, fue una escuela. Sí. Nosotros le abrimos las puertas a una generación, si se quiere. Sí. En una etapa en una etapa que no era fácil entrar a los medios. Claro. Ahí nacen figuras como Michael Miguel Holguín, ¿Qué? drogas, sin vicios, demonios, número uno. Nelson Javier el Cocodrilo, el Cafre, y después vino un movimiento, ¿no?, que trajo otras figuras como el Pachá, Emilio Ángeles, que vienen del movimiento. Entonces nosotros rompimos con esa hermetismo, ¿no?, esa impenetrabilidad que le abriste la puerta a mucha gente. Le abrimos las puertas a mucha gente y de ahí se dio pues el fenómeno que marcó historia como la super tarde de Colorvisión, que permaneció en el aire más de 20 años en Colorvisión en el horario vespertino. Muchas damas pasaron por ahí. Sí, ahí pasó todo el mundo. Fíjate, es importante destacar que nosotros hacíamos 2 programas en Colorvisión durante tantos años con formatos totalmente diferentes. La super tarde era la expresión de la música, de la animación, del movimiento escénico, pero hacíamos también la super revista. Claro. En la super que era entrevista formal, las figuras importantes del país en el orden político y social desfilaron por ahí. Y ese contraste, Domingo, en cuanto al trabajo. En cuanto al trabajo, porque la gente dice, muy fácil, super revista un formato y super tarde otra vaina. Formato, o sea, dime cómo tú manejabas ese estrés, porque no era fácil en aquel tiempo que todo, porque ahora como tú dices, ya se ha tecnificado, tecnologizado, podríamos decir, pero antes era muy difícil. Ese trabajo, ¿cómo tú lo hacías? Mira, fue titánico. Llevar la responsabilidad de hacer un formato de producción diaria de casi 3 horas diarias, porque estábamos de super tarde, de 3 a 5 de la tarde, la super tarde, y de 5 a 6:30 de la tarde, la super revista, con 2 formatos totalmente diferentes. Claro. Entonces fue un trabajo muy titánico, de desafíos, de retos, pero gracias a Dios cuando uno pasa el balance, uno siente la satisfacción y el reconocimiento de que se logró en su momento y que las cosas pues jugaron un rol importante y que hicieron sus aportes. Claro. Señores, somos 7,300. Sí. Y hasta barato me lo hallo. Dice Rafael Esteves, buenos días. Delia Rodríguez, buenos días para todos. Dios bendiga de lo alto a Domingo Bautista. Gracias. Sí, Lucía Pérez. Vengador, deja de hablar. Ay, no, espérense un momento. Ellos se están dando piña entre ellos, que el Vengador es otro. Señores. Sí, Ángel Cordero con nosotros, Sugel Paulino con nosotros, Luis Zamora con nosotros, Gabriel Parra, Francisco Fernández, Argeni, Mario Pérez. Señores, somos 7,300 personas conectadas. Tenemos que traer a Domingo todos los días aquí para que esos números sigan subiendo. Domingo me tiene asustada. Cada vez que Domingo se echa hacia atrás, yo estoy como Domingo, dentro de la risa y la música y todo lo demás que yo sé que te ha dado muchas satisfacciones, si existe algo que tú dirías, de eso me arrepiento, en medio de esta vorágine de cosas que pasan en los medios de comunicación. ¿Hay algo de lo que tú te puedas arrepentir? Bueno, no. Yo creo que nosotros pues rompimos con los estereotipos de la época. En su momento fuimos muy criticados. A mí lo último que me calificaron fue del cherchoso. El cherchoso. En una intención de descalificar lo que nosotros hacíamos. Porque hubo gente que se sintió, yo no sé si desplazada, o que sintió envidia por lo que nosotros logramos, de que de una televisión elitista abrimos las puertas para que todo el mundo entrara, como yo digo, entra en todo. Con la llegada de Domingo Bautista a la televisión se abrieron las compuertas, porque era un área muy limitada, no era muy reservada para una élite. Entonces
que esa élite mantenía los horarios vacíos prácticamente, porque cuando tú llegas y le das oportunidad, no, y que no llenaban el espacio. Claro. Entonces cuando Domingo llega, sabe que un gran amigo y hermano de los medios me dijo, el propio Fernando Civilio en su momento me dijo, mira, hubo una época que esa comunicación de habitual, esa chercha, profesor de primaria, esa farándula necesaria tuvo que aperturarse, y te mencionó a ti dentro del grupo, pero esa parte tan difícil tú lograste llenar esto. Lógicamente eso te trajo como consecuencia muchos gastos, ropa, esto, aquello, el otro. ¿Cuánto más o menos? Porque la gente dice, ¿cuánto Domingo ha picado? Pero ¿cuánto Domingo ha gastado de allá para acá? Claro. Explícame. En todos esos proyectos que tú te has metido. ¿Tú porque no has visto esa casa en Los Ríos? Sí. Una cosa... Pero después de 50 años cogiendo fuego. Porque ve acá. No ha sido fácil. Sí, nosotros, insisto, rompimos con todos los estereotipos. Claro. Y gracias a Dios que en su momento hubo una respuesta empresarial. Por ejemplo, yo llego a Color Visión de la mano, en su momento, ¿no? Del zar del negocio de la televisión, que en ese momento lo era don Adriano Rodríguez, el hombre de Adri Production. Okay. Don Adriano es que me lleva a Color Visión sustentado, ¿no? Con su plataforma. Y ahí pues desarrollamos los programas por tantos años. Era una etapa muy difícil, no era fácil. Pero creo que la persistencia, la dedicación, el trabajo que hicimos, pues al final se impuso. Porque tuvimos que enfrentar muchas adversidades, muchos cuestionamientos, muchas críticas. Claro. Que si no hubiésemos tenido la fortaleza que llevamos consigo, hasta te desplazas. Hasta tu rollo, yo te decía aquí, hasta el estilo tuyo de vestir fue que lo tuviste tú que imponer, porque la gente te lo criticaba como que era como que era sinónimo de marginación. Exacto. Y todo Domingo, eso. Antes yo quiero para poner esto en sintonía. Domingo, yo te observaba a ti en la Barahona, en Villa Consuelo, que mi papá tenía una imprenta. Y yo siempre te veía a ti en un Volvo. Explica la historia de dónde que vienen los Volvos, para que se rían un ching. Yo trabajé en el Canal 13, que era de propiedad de don Guaro Aliranza y de don Jacinto Peinado. Un día en el pasillo me encuentro con don Jacinto Peinado y yo veo que él se ríe. Digo, este es mío. Claro, ya. Y me le tiro a don Jacinto. Está a la mitad del pleito ganado. Don Jacinto, mire, yo tengo un colance, pero yo quiero a ver si usted me ayuda. Una cosita. Y ese güeyón te lo soltó en el aire y dice, usted se deprime porque no tiene Volvo. Que no tiene Volvo. Y cogiendo para la delta. Hasta ese día. Y allá estaba don Jacinto y me recibió. Entonces y ahí yo salí en un Volvo. Siempre bueno. Mira, ahorita yo le preguntaba sobre la comparación que hicieron ustedes rompiendo con todo eso a nivel de comunicación con ahora. Usted me patinó y no me respondió. Vámonos concretamente. Vámonos entonces con Alofoque, con Luis Nicorporán, Brea Frank. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Respeto a esos muchachos. Yo me atrevo a decir, cada cosa en su momento, que ellos son los Domingos Bautistas de esta generación. Y que tienen todos los méritos y el reconocimiento a lo que han hecho. Claro. Porque han logrado la sintonía con el gran público. Sí. Y entonces eso hay que respetarlo. Sí, sí. Cada quien tiene su forma, cada quien tiene su estilo, pero lo importante es el balance final. Y los chicos ellos son unos triunfadores. De la animación de hoy, Joel López, Albert Mena. Sí, esos muchachos, no, yo los respeto mucho, lo admiro y los reconozco. Porque es que yo me retrato en ellos. Claro. Lo que ellos están haciendo ahora y lo que han logrado en términos de insertarse, ¿no?, en todo lo que es la industria, pues eso también yo lo viví. Y la crítica que cuestionamiento, mucho cuestionamiento. Y que eran más ácidos antes porque te elitizaban el comportamiento. Y este chopo, este barrial. O sea, ahora por lo menos Alofoque y por Luis Nicorporán y otros tantos se han impuesto en base también a la tecnología. Es decir, son tipos que conocen el lenguaje, la tecnología, la forma, todas estas cosas que te hacían fuera de, que no eran capaces de hacer, ellos entonces se imponen. En tu época era más difícil. Pero no le choca, Domingo, que en este tiempo vemos
a otras personas que utilizan las plataformas también para ese tira y jala que tú tuviste, que tú te acostaste con fulano, que tú hiciste, o sea, esa estridencia incluso, algunos se han hasta ido a los puños en los centros comerciales, han pasado esas cosas. Eso no le llama preocupación y eso se distingue, o pasaban esas cosas antes, pero no salían a relucir a los medios. No. Las cosas antes se limitaban a la crítica, al cuestionamiento, pero ya en algunos casos ahora vemos que las cosas se pasan un poco de la raya. Pero que cada generación tiene su código y hay que respetárselo, porque eso es lo que funciona hoy, eso es lo que la gente consume. Fran Sánchez Garavito con nosotros, está mirando también a Domingo Bautista y le envía un gran saludo. Gracias. Señores, vamos a tener que traer a Domingo siempre, porque estamos en 7,000 y pico de personas. ¿Y quién fue que tuvo la idea? Pregúntale quién fue. Ya está bien, fuiste tú, está bien, no hay problema. Pasa por donde Cachitorre a buscar. Las producciones televisivas antes versus ahora tienen más calidad, menos calidad. Y si te sientes valorado por las nuevas generaciones, porque así como con la música, en la televisión y en el arte en sentido general también tendemos a ser inmediatistas. Sí, mira, yo insisto en que cada época tiene sus códigos y su forma. La labor hoy es un poquito más fácil que la de mi época, ¿no? El esfuerzo era tremendo. Sí. Hoy hay más facilidad. Sí. Hoy hay una actitud más abierta y son muchos más los que están en disposición, pues, de colaborar e integrarse en proyectos como los que están funcionando. Entonces yo entiendo... Hay 1000 podcasts. No. ¿Y cuántas emisoras de radio? Exactamente. ¿Y cuántos canales de televisión? ¿Cuántos periódicos digitales? ¿Y cuántos periódicos digitales? Sí. Entonces hay una apertura que beneficia y que da oportunidad a que la gente, pues, tenga acceso y que pueda desarrollar su proyecto. Entonces yo dejo el balance, ¿no? De que yo respeto mucho todas estas tendencias, porque que cada época tiene sus códigos. Esos son los códigos de hoy. Sí. Y hay que respetarlos. Y vendrán otros mañana. Claro, que uno tal vez Domingo, tú sabes que lo mío es el derecho y la política. Sí, te quiero hacer otra. Llévame suave. Domingo estamos en chelcha. Aquí no nos falta el vino. Hoy es viernes, hermano. Pero Domingo, hombre, estamos armando una vaina política, no hay forma. El trato con las figuras presidenciales, desde Balaguer hasta hoy Luis Rodolfo Abinader Corona, ¿cuál tuviste un mejor trato? De todos los que han sido presidentes. Trato no, una vinculación afectiva y de distinción. Sí, don Hipólito Mejía. Que es muy llano, un tipo muy pragmático. Se parecen en eso, sí, es verdad. ¿Tú entiendes? Don Hipólito es un caballero, yo lo respeto mucho. Porque hay un ser humano como muy auténtico, ¿no? Claro. Y entonces es una persona accesible, es una persona muy llana, realmente. Yo siempre mantuve una relación muy cercana, ¿no? En términos de trato con el presidente Hipólito Mejía. La dama, te iba a decir algo. No. Abril tiene una dinámica. ¿Cuál es la dinámica? Vamos a meterle al viernes. Un ping-pong. Claro. Vamos a ver. Primer recuerdo frente a la cámara. Ajá. Cuando salí por primera vez en la cámara, bueno, yo trabajé, ahí está la historia, con el maestro Wilfrido Vargas, años 70 y pico. Era usual que cuando un artista del merengue lograba una trascendencia importante, tenía su propio programa de televisión. Lo tuvo don Johnny Ventura, lo tuvo don Félix del Rosario, sí, ¿verdad? Lo tuvo el maestro Rafael Solano, y Wilfrido Vargas, cuando logra ya el posicionamiento, pues tiene su programa de televisión Wilfrido en Vivo, que era al mediodía a través de Radio Televisión Dominicana. Ahí es que yo aparezco por primera vez en televisión. Ese programa lo producía don Freddy Ginebra. Claro. Sí. Entonces es mi primer contacto con el ejercicio de la comunicación televisiva. Fue una etapa maravillosa porque de ahí fue que nació todo lo que después se desarrolló. ¿Cuál fue el programa que más satisfacción te dio? En términos profesionales, mira, yo tuve la personales, dualidad. o ambas. Yo tuve la dualidad, como ya lo decía hace un momentito, de hacer dos formatos totalmente diferentes. Y en términos personales y profesionales, los dos me llenaban. Porque yo ni era una cosa, ni era el tipo psicorrígido, formal, estructural. De entrevistas. Pero tampoco era el loco que la gente entendía que yo proyectaba. Sí, claro. Entonces, a mí en lo profesional, esos dos roles que yo hacía, me daba. Y cuando tú dejaste esos dos programas, ¿no sentiste nostalgia en algún momento? No, bueno, sí, pero entendí que cada cosa tiene su etapa. Exacto. Eso cumplió su ciclo. Continúa, Abril. Televisión.
dañarte el ping-pong. ¿Televisión o radio? ¿Dónde te sientes mejor? Es más práctica la radio. Voy a cumplir casi 40 años con un programa radial que la gente pues reconoce, Domingo Latino, que se inició originariamente como un programa de música tropical salsa. Sí. Yo fui muy influenciado en esa época por figuras como el Monseñor de la Salsa, don Hugo Adames, don Tito Campuzano, Santiago de Jesús Chaguito y otros tantos más. Tenían programas enfocados a la música tropical. Sí. Entonces yo fui muy influenciado por eso y desarrollé mi proyecto de Domingo Latino, que con el tiempo ha ido cambiando y el formato de hoy es una gran revista radial. El tema político, el tema deportivo, el tema artístico, la música, los invitados. Es decir, que tenemos una revista radial de 5 horas todos los domingos a través de la emisora Hits 92, que gracias a Dios le hemos podido mantener durante tantos años. La salsa y el merengue que nunca faltan en Domingo Latino. Bueno, los clásicos. Pero dame uno. Bueno, una salsa que nunca, siempre hay que ponerla. Mi gente de Héctor Lavoe. Ay, sí. Mi gente, ustedes. Mi gente. El caballo mayor Johnny Ventura con las indias de Baní. Tremendo. ¿Cuál es esa, las indias de Baní? Esa no sé cuál es. No, es un clásico. Es un clásico. ¿Cómo dice? Bueno. Se le fue. Yo lo afino. Un artista. No importa. Pero ¿qué dice? Tararea. Elogiando a las mujeres bonitas de Baní. Sí, ¿tú no sabes cuál es? Sí, ya yo creo que sé cuál es. Sí. Claro. Un artista dominicano que ha marcado su vida. En la relación, en la admiración. Johnny Ventura. Claro. El maestro Wilfrido Vargas. He sido un admirador siempre de lo que aportó el maestro Rafael Solano. Excelente. Que en su momento fue una grandiosa agrupación de merengue del país. Claro. Con una calidad. Que ahí está el legado. Ahí está el legado. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu carrera? Bueno, en todo hay momentos difíciles. Pero cuando del Canal 13 llego a Color Visión a asumir los horarios de la tarde, fue un desafío muy grande. Y más bajo la atmósfera que había de cuestionamiento, de señalamiento crítico al estilo, a la forma. Y entonces, pues, pasado el tiempo, uno siente la satisfacción de que lo logró. Pero cuando llegué, el llegar a Color Visión en ese momento, eso fue un desafío terrible desde el punto de vista personal, profesional, mental. ¿Por qué? Colorvisión, lo más grande del país, un monstruo, claro, donde estaban todos los grandes talentos de la República Dominicana, desde Don Freddy Veragoico, Jackie Núñez del Risco, Corporán de los Santos, esa Nubia misma Piedra, élite que decíamos. Y entrar en esa liga, claro, eso representaba un desafío muy fuerte. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado en los medios de comunicación? Bueno, uno va aprendiendo mucho. La vida te va dando lecciones todos los días. Yo he aprendido. Una de las cosas que yo hoy valorizo es, en algún momento, de que uno, al calor de la juventud, pues tiene el afán, la necesidad, pero ya mientras más bajo perfil tú estás, es mejor. Mucho mejor. Eso es lo que yo he aprendido. Tranquilo. No le das todo ese consejo a Alfredo y a Uniel que andan dado al diablo. Están viviendo su momento. ¿Ya lo hiciste todo en comunicación o tú sientes que te falta algo todavía? No, yo creo que ya. Sí, no. Sí, pero te retira. No, retira. Lo dijo. Ese chelito hay que buscarlo. Loco. Bueno, me reviento. Si me retiro, me reviento. Sí, claro, mira, es verdad. Yo tengo entendido que tú no tuviste hembras, ¿verdad? Solamente sí, no tengo hembra, Kenia. Mi hija mayor es Kenia. Ok, perfecto. Sí. Tienes una hembra, pero detrás de Domingo hay una gran mujer. Sí. ¿Qué mensaje tú tienes que darle a tu esposa? Bueno, una relación matrimonial y afectiva de 41 años de casado. De los trucos. De los trucos. A ver si lo que estamos aquí llegamos ahí. Sí, Vanessa ha sido muy importante en mi vida, en términos del apoyo, en términos del soporte, de la estimulación. Y definitivamente siento la satisfacción de que Vanessa pues ha sido determinante en lo que yo he logrado. Por sus aportes, por su apoyo y por su presencia. Domingo Bautista, gracias por haber estado aquí en Despertar Político, feliz. Hermano, de verdad, gracias por tu apoyo de siempre.
Gracias por estas palabras y de verdad que Domingo no pudo venir el viernes pasado porque se le presentó un problema, pero señores, vamos a despedirlo con... Pero yo quiero que a coro cantemos algo que dice los colores de Domingo, los colores